Hola, me acabo de dar cuenta que en los vídeos que he hecho de qué tengo en mi cocina no hablé de las harinas. No es que no las use, pero la verdad es que las uso poco. Y si uso harinas, generalmente son harinas que he hecho yo en casa a partir del cereal integral. Una harina que uso mucho, sobre todo para hacer repostería, para hacer bases de pasteles como cheesecakes o barritas energéticas o galletas veganas y crudiveganas, es la harina de trigo sarraceno, ¿vale? La harina de trigo sarraceno que se compra así, no sé por qué, tiene un gusto muy raro y muy fuerte que a mí particularmente no me gusta. Y además no tiene muchos nutrientes. Entonces lo que yo hago es, compro el cereal integral entero, lo pongo a remojar, lo germino, lo deshidrato y luego lo pulverizo para hacer harina. Entonces es un proceso largo, lo sé, pero la verdad es que la disfruto mucho más porque el sabor es mucho más bueno y además es mucho más nutritiva. Los nutrientes son mucho más biodisponibles para el cuerpo una vez el cereal ha sido germinado y es mucho más rica en proteína. Una harina que también utilizo mucho es la harina de avena. La harina de avena la podéis encontrar también en formato harina, como esta que tengo aquí, y a veces sí que es verdad que la uso, pero generalmente lo que hago es simplemente triturar los copos de avena o hacer lo mismo que hago con el trigo sarraceno con el grano de la avena, que no es esto. Esto es el copo de avena, que es el grano de avena que ya ha sido procesado para obtener un producto que nos podamos comer ya directamente de forma rápida, ¿vale? Entonces esto no es el copo de avena tal y como se encuentra en la naturaleza, esto ya ha sido procesado, ¿vale? Entonces por eso es un alimento que yo no suelo tomar mucho, ¿vale? Además la avena es un cereal bastante acidificante, pero bueno, de eso ya hablaré en otro vídeo. Lo ideal sería, para obtener la harina de avena, hacer lo mismo que hago con el trigo sarraceno, ¿vale? Remojar el copo de avena, germinarlo y deshidratarlo, y una vez deshidratado ya pulverizarlo, ¿vale? Para obtener la harina. Eso lo hice durante un tiempo hasta que me cansé y decidí pues simplemente triturar los copos de avena, que es mucho más rápido y como que es una harina que tampoco utilizo muy a menudo, pues ya me está bien. Luego, esta es la harina de coco. Harina de coco es una harina bastante extraña porque tiene mucha fibra, es muy fibrosa, entonces si se utiliza en mucha cantidad para, por ejemplo, hacer un pastel, es muy extraña, o sea, da una textura bastante curiosa. Entonces es una harina que yo tampoco utilizo mucho, ¿vale? Y la utilizo en postres pues muy específicos o, no sé, para decorar alguna cosa también muy específica, ¿vale? Por ejemplo, cuando hago trufas de chocolate, pues para cubrirlas, ¿vale? Con la harina de coco para que queden así como blanquitas, pero no es una harina que yo utilice mucho por ese motivo, porque es bastante desagradable al paladar, ¿vale? Luego, esta sí que la utilizo mucho, que es la harina de garbanzos. La harina de garbanzos, más que para repostería, es una harina que se utiliza bastante para cocinar, sobre todo en la cocina hindú, ¿vale? Entonces hay panes hechos a base de harina de garbanzos. Otro plato que tiene harina de garbanzos y que está súper bueno es la tortilla de patatas vegana, ¿vale? En lugar de utilizar huevos, utilizamos la harina de garbanzo como sustitutivo del huevo, ¿vale? Y queda súper rica. Esta es otra harina que también utilizo bastante, que es la harina de maíz. Y la utilizo bastante porque no tiene gluten y es un carbohidrato que nuestro cuerpo asimila bastante bien. La utilizo pues para hacer tortitas, para hacer panes. Pues cuando me apetece hacer un pan, generalmente utilizo harina de espelta, ¿vale? Que es un cereal que tiene gluten, ¿vale? Igual que el trigo, pero nuestro cuerpo lo asimila bastante mejor. Y luego también tengo la harina de arroz. La harina de arroz no tiene gluten, igual que la de avena, la de trigo sarraceno y la de maíz. Y también pues la uso bastante en repostería o cuando quiero hacer tortitas, panes, etc. Si queréis hacer un pan y que os quede blandito y jugoso, o queréis hacer crepes o tortitas que necesitan pues cierta elasticidad, vais a tener que utilizar una harina con gluten, ¿vale? Porque el gluten, como dice la palabra, glue en inglés significa pegamento, y esta proteína, el gluten, es la que da esta elasticidad a nuestros postres, panes, etc. Entonces, bueno, si queréis que un pan os quede pues gummy and delicious, tenéis que utilizar alguna harina como la espelta, el trigo o la... ¿cómo se llama esto? El pan de... ¿vale? Sobre todo, si utilizáis harinas, intentad que sean lo más integral posible.
Por ejemplo, esta harina de espelta es integral, lo pone y se ve integral, pero no es súper integral. A veces dentro de la gama de las harinas integrales hay algunas que lo son más que otras. Entonces mirar, simplemente mirar que tenga pues más cáscara, ¿vale? Que sea más oscurita. Y la harina de almendra que la hago yo en casa y ya os explicaré en otro vídeo también cómo hacerla, ¿vale? Que es una harina que también utilizo bastante para crackers, para galletas, para postres en general. Bueno, pues ya está. Estas son las harinas que utilizo normalmente en casa y listo. Creo que este ha sido el último vídeo de la serie de vídeos que tengo en mi cocina. Bueno, espero que os hayan gustado mucho estos vídeos, que os hayan sido útiles. Y suscribiros a mi canal para más vídeos interesantes e informativos como estos. Espero que tengáis un muy buen día. Os espero en el próximo vídeo. ¡Chao! Out into nothing, I wanna leave